grupo está conformado por Destiny García, Liz López y mi persona, Yoselis Hernández. Nosotros le venimos a hablar un poco de la información de lo que es base de datos y algunos puntos a seguir. Luego también le daremos una pequeña explicación. A continuación, ¿qué es bases de datos? Bases de datos son recursos que recopilan todo tipo de información para atender las necesidades de un amplio grupo de usuarios. Su tipología es variada y se caracteriza por una alta estructuración de la información. Ahora les explicaré qué es administración de datos. Conoce la información y las necesidades de la empresa en un nivel gerencial superior. Su labor es decidir cuáles datos se almacenarán en la base de datos. Ahora algo más parecido, pero con unas pequeñas diferencias. Administración de bases de datos. Es el profesional en procesamiento de datos. La teoría es crear la base de datos en sí y poner en vigor los controles técnicos necesarios. Ahora les mencionaré algunas de las ventajas de las bases de datos. Una de las ventajas es control sobre la redundancia de los datos, es decir, no almacena varias capas de los mismos datos. Otra ventaja que tiene la base de datos es que mejora la integridad de los datos. Por tercera y última ventaja es la compartición de datos. La base de datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos los usuarios. Ahora les daré algunos tipos de base de datos. Entre ellos se encuentra el individual, que es una base de datos que se utiliza por una sola persona. También existe la base de datos compartida, que es aquella base de datos con múltiples usuarios y que probablemente pertenece a la misma empresa. También está la base de datos distribuida. Según su naturaleza, es probable que los datos no se almacenen en un único punto, sino que se sitúen en un lugar o lugares diferentes en donde se encuentren los usuarios. También tenemos, por último, de tipos de bases de datos, está la base de datos propietaria. Son bases de datos de gran tamaño y contienen temas especializados. De bases de datos es donde se guardan todos los datos recogidos por un programa. Entre ellos tenemos distintos tipos, pero hoy vamos a hablar sobre la tabla racional. Un ejemplo sería, se utilizan las tablas para presentar los datos y relaciones entre ellos. Las tablas están compuestas por columnas y cada columna tiene un nombre. Un ejemplo tenemos la tabla del cliente. Entre la tabla del cliente está su identificación, el nombre, lugar donde reside y la ciudad en la que pertenece. También tenemos la tabla de cuenta. Para hacer una tabla relacional se tiene que relacionar la tabla de información del cliente con la tabla de las cuentas, lo cual tendría un código y un saldo. Por lo tanto, tenemos como resultado la tabla de la relación, que sería la identificación del cliente con su código de número de cuenta y facilita así el mejor trabajo. Ejemplos de informes. Los informes son los elementos de las bases de datos, pensando para imprimir los datos en el papel. Los formularios se utilizan para introducir, modificar y ver los datos de la tabla. Los informes están diseñados para imprimirlo. Por un ejemplo, tenemos la muestra de los datos de un curso tal y como se va a imprimir. Aquí constamos con la información del curso ya lista para imprimir. Es un pequeño capture en donde se ve lo que tenemos que hacer para imprimir los informes. Como continuamos, tenemos el registro. Está conformado por la agrupación de los campos relacionados entre sí. Campo. Contiene un grupo de caracteres que agrupados conforman un dato o tributo de información. El campo clave es un campo particular dentro del registro que permite la identificación exclusiva de cada registro. Las diferencias entre Excel y Access no son más que Access es multifuncional y Excel no. Access es un gestor de base de datos y Excel no lo es. Access soporta más de 66.536 registros, o sea, es decir, filas, y Excel no. Excel, después de distintas versiones, soporta 1 millón de filas, al igual que es más intuitivo y a su vez genera gráficos con más sencillez. Esta información haya sido muy útil para ustedes. Muchísimas gracias.